Bienvenidos, estimados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes en esta oportunidad. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompaña con un nuevo tema. Tiene formación y tiene espiritualidad. Vamos a tratar de complementar las dos cosas para que te interese, te llame la atención y lo compartas, ¿verdad? Lo compartas, nos dejes un like, o nos escribas alguna pregunta de un mensaje. El plan de Dios, la llamada de Dios es un misterio. Y eso le sucedió a Jacob, uno de los grandes personajes en la Biblia, al cual también se le llama patriarca. Los patriarcas. Patriarcas vienen de padres de la fe. ¿Quiénes son los patriarcas? A lo mejor usted ya lo sabe. A lo mejor no hay necesidad que yo se lo diga. Pero los patriarcas son aquellos hombres que prácticamente dieron su vida por el evangelio. En aquel tiempo no se le llamaba evangelio. Tengamos claro también eso. Pero que recuerden usted que el Antiguo Testamento era la preparación para el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y por eso hemos elegido en este día una lectura quizás pocas veces leída o reflexionada. Solo me estoy recordando una alabanza que han sacado donde dice, siempre hablando de Jacob, ¿verdad? Dice que ángeles bajaban, ángeles subían, pero dice que era la gloria de Dios la que se estaba manifestando en un sueño a Jacob. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Pero como Jacob también tenía otro hermano llamado, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? Más o menos. Para que nos diga ahí. Llamado Esaú. Y sucede de que Dios desde pequeño comenzó a llamar, a elegir a Jacob. Porque Jacob le robó la bendición de su padre a este otro hermano. Lo único que hay que tener claro también que Esaú, fíjese, Esaú no era de la misma mamá que Jacob. Bueno, hasta ahí le aclaro un poquito y que después Esaú se enoja, odia a su hermano a tal grado que lo quiere matar. Lo persigue a muerte. Y Jacob tiene que huir. Pero en esa huida Dios iba a su lado, acompañándole, estuvo con él siempre y se le da a conocer, le revela su nombre y para qué lo estaba llamando o eligiendo. Qué bonito tema. Miren, no lo hemos leído, ya llevo varios minutos y ahí no se vayan a cansar, por favor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 28, en los versos del 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo, aquí viene la elección. Se le revela y le da
le dice por qué lo está llamando, para qué. Yo soy Yahvé, el Dios de tus padres, Abraham e Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás por el oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Lo que el Señor le estaba prometiendo a Jacob. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: verdaderamente Yahvé está en este lugar, y yo no me di cuenta. Sentí miedo y dije: cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Hoy aquí vienen los misterios que le estamos hablando doctrinales. Esta es la puerta del cielo. La casa de Dios, trata de decir, y ese lugar sagrado se convierte en la casa del cielo. Qué interesante, hermano. Qué ejemplo más precioso para que nosotros podamos entender que siempre Dios, desde el principio, imagínense Jesús, ya estamos en el Génesis. Jesús estaba con el Padre, muy cierto, porque Él es Dios. Sin embargo, no había venido a la tierra. Y ya Dios estaba hablando de una piedra y de una casa, su templo, su hogar. ¿Y qué pasa aquí? Utiliza una historia bien bonita. Pocas veces yo le he predicado, pocas veces le hemos reflexionado y pocas veces se oye también en la iglesia. Sin embargo, sabemos nosotros que Jacob, por elección de Dios, tuvo que también robar la bendición de su padre para él. Y eso trajo que su hermano Esaú lo odiara a muerte. Recordemos que Esaú era hijo de una esclava. Esa era la diferencia. Y Jacob era hijo de la propia esposa. ¿Se da cuenta? Entonces sucede ese gran debate, ese gran problema. Ya vienen los días de luto para mi padre. Oiga, decía Esaú. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, al que dijo: tu hermano Esaú quiere vengarse de ti y matarte. Huye, por tanto, ahora mismo. Imagínense qué tremendo cuando dos hermanos se odian. Bueno, Jacob no odiaba a Esaú, pero por el hecho, la acción que hizo Jacob, Esaú se enoja al llegar a sentir odio, deseo de venganza y darle muerte. Es que para matar a alguien, estimado hermano, para odiar a alguien de muerte, tiene que haber un origen, un principio. Y bueno, huye Jacob, huye. Y cuando llega a un lugar cansado, y ya estaba oscureciendo porque el sol se había puesto, dejó el lugar llamado Berseba y se dirigió hacia la tierra de Harán, así se le llama, Harán. Al llegar a ese sitio, ese lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, pues el sol se había puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la puso de cabecera
y se acostó en ese lugar. Primer punto, momento donde nos habla la palabra de Dios de una piedra. Piedra para descansar. Una piedra para dormir. Hablemos más de la palabra descansar. Dios también reveló a su Hijo Jesucristo en Pedro otra piedra en la cual iba a descansar su fe, su doctrina, su enseñanza. Y de ahí, de esa piedra, viene hacia nosotros la iglesia como fundamento, como pilar, como estructura de la iglesia del Dios vivo. Y eso lo dice, por ejemplo, en las cartas de Pablo a Timoteo. Y sin embargo, escuche lo que dice aquí. Voy a retomar eso mismo para no perderlos. Solo que me voy a sentar en el verso 16. Se despertó Jacob de su sueño y dijo: verdaderamente Yahvé está en este lugar y yo no me di cuenta. Muchas veces nosotros estamos en el lugar correcto, en el lugar sagrado, y no nos damos cuenta que estamos en el lugar en el que Dios quiere que estemos para no perdernos, porque nos ha elegido para algo. Cuán digno de todo respeto es este lugar. Escuche, es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. La iglesia sigue siendo la puerta para entrar al cielo, la llave para entrar al cielo. La iglesia sigue siendo esa piedra donde Jacob mismo descansó, reposó, recobró fuerzas, y es la misma también la que Dios le revela a Jesús, quien iba a ser otra piedra en la nueva iglesia del Dios vivo. Vea, de una piedra nace una historia. Jesús es la piedra angular. Jesús es la piedra principal. No puede haber un ser humano antes que nuestro Dios como base. Porque si en un humano ponemos la confianza, ponemos la fe, ponemos la doctrina, y un hombre común y corriente que no ora, que no persevera, que no teme a Dios, que no respeta a Dios, difícilmente, estimado hermano, vamos a salvarlos, porque nos llevan por otros lugares. Y ahí vienen las tantas sectas protestantes, tantos grupos regados por eso mismo. Yo les voy a leer nuevamente, me disculpa, ¿verdad?, por el tiempo, pero cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Qué bonito ese pasaje bíblico que nos presenta nuestra iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Algo que a nosotros nos llama la atención, que a nosotros nos fortalece y nos aumenta la fe. Por ejemplo, vamos a leer para terminar esa parte, para que comparamos aquella con el verso número 22. Estamos en el verso número 16 y 17. Verso 22 dice: esta piedra que he puesto de pie como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, yo te devolveré la 10ª parte en la casa de Dios. Eso está en el Nuevo Testamento, Génesis capítulo 28, en los versos números. La primera vez cuando habla de piedra es en el numeral verso número 11. Escogió una piedra del lugar, la usó de cabecera y ahí se acostó. Luego habla nuevamente
que Dios estaba en ese lugar y que él no se había dado cuenta. Sintió miedo y dijo: cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta de la salvación. Y en el versículo 22 todavía reitera que esa piedra que ha puesto de pie como un pilar será casa de Dios. Hoy les quiero leer lo que les dije de Pablo a Timoteo, donde habla un poquito de todo eso. Pablo a Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo. Y Pablo lo pastoreaba. Pablo era el maestro de él. Entonces vamos a leer el capítulo 3 de la primera carta de Timoteo. A esto también se le llaman cartas pastorales. 3, verso número 14 y 15. Dice así, mire, escuche con atención para que venimos hablando de una piedra, venimos hablando de una iglesia, venimos hablando de un cimiento en el que Dios mismo ha dicho que es sagrado, que ese lugar es sagrado y que ahí está Dios siempre. Escuche lo que dice el verso 14 y 15. Te doy estas instrucciones, le dice Pablo, ¿a quién? Timoteo, con la esperanza de ir pronto a verte. Él pretendía ir a ver a Timoteo, su discípulo. Sin embargo, recordemos que Pablo en esos días lo apresaron y de la cárcel enviaba las cartas. Pero si demoro, es decir, pero si no puedo ir a tiempo, no puedo llegar, aquí están las instrucciones, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo. Pilar, base y fundamento de la verdad. Sin lugar a dudas, este es grande el misterio de la bondad. Es un misterio. Por eso decíamos eso, porque esto es realmente un misterio. Y ese misterio es el que Dios nos quiere revelar desde, recordemos que también se le llama historias que se complementarán en el Nuevo Testamento siendo la verdad. La iglesia no es un invento del hombre, ya lo escuchó usted. La iglesia es un invento de Dios que se ratifica en Cristo Jesús su Hijo y que pone la confianza en el apóstol Pedro. Y Pedro representa también parte de aquellas piedras fundamentales, piedras finas, sólidas, piedras donde se cimenta la casa de Dios vivo, la iglesia, la que decía que era un lugar sagrado. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la fe? Es Cristo, acompañado de la fe en que Cristo le delegó a Pedro para que Pedro mantuviera íntegra esa fe. Qué bonito, hermanos, qué bendición es este pasaje bíblico. Por eso le dice Pablo a Timoteo: si me demoro en llegar, te digo que cómo debe de comportarte en la casa de Dios vivo. ¿Cómo tiene que comportarse? Fiel, manteniendo firme la fe, sosteniendo la base, fundamento que Pablo enseñó y transmitió a Timoteo. Por eso vamos a regresar a la lectura de ahora,
y quiero terminar con esto. Qué bonito es saber que Dios se le revela completamente a Jacob, diciéndole: yo soy Yahvé, el Dios de tus padres Abraham, Isaac, y te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Aquella tierra. Entonces ahí es la tierra que Dios elige, donde quería que también le hicieran un templo. Y Jacob lo promete diciendo que ahí mismo él iba a llevar los diezmos. Soy el padre, no te equivoques, no está con cualquier persona. El padre de Abraham, el padre de Isaac, y hoy también te elijo a ti como otro patriarca más en la fe. En la iglesia sí se les conoce los patriarcas en la fe. Por lo tanto, estimados hermanos, Dios se da en todo a Jacob. Lo cuida de la muerte, lo guarda de la muerte, lo elige, lo consagra, le promete, y el otro también responde: te cumpliré. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Bendiciones para todos.